El matrimonio, sacramento, a la luz de la doctrina paulina expresada en la carta a los Efesios. El matrimonio, parte integrante del sacramento de la creación. Catequesis número 97 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el miércoles 6 de octubre de 1982. Continuamos el análisis del texto clásico del capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículos entre el 22 y 33. A este propósito conviene citar algunas frases de uno de los análisis precedentes dedicados a este tema. El hombre aparece en el mundo visible como la expresión más alta del don divino, porque lleva en sí la dimensión interior del don, y con ella trae al mundo su particular semejanza con Dios, con la que trasciende y domina también su visibilidad en el mundo, su corporeidad, su masculinidad o feminidad, su desnudez. Un reflejo de esta semejanza es también la conciencia primordial del significado esponsal del cuerpo, penetrada por el misterio de la inocencia originaria. Estas frases resumen en pocas palabras el resultado de los análisis centrados en los primeros capítulos del libro del Génesis. En relación a las palabras mediante las que Cristo, en su conversación con los fariseos sobre el tema del matrimonio y de su indisolubilidad, hizo referencia al principio. Otras frases del mismo análisis plantean el problema del sacramento primordial. Así, en esta dimensión, se constituye un sacramento primordial, entendido como signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. Y este es el misterio de la verdad y del amor, el misterio de la vida divina, de la que el hombre participa realmente. Es la inocencia originaria la que inicia esta participación. Hay que ver de nuevo el contenido de estas afirmaciones a la luz de la doctrina paulina expresada en la carta a los Efesios, teniendo presente sobre todo el pasaje del capítulo 5 del 22 al 33, situado en el contexto total de toda la carta. Por lo demás, la carta nos autoriza a hacer esto, ya que el autor mismo en el capítulo 5 y su versículo 31 hace referencia al principio, y precisamente a las palabras de la institución del matrimonio en el libro del Génesis, Génesis 2:24. ¿En qué sentido podemos entrever en estas palabras un enunciado acerca del matrimonio, acerca del sacramento primordial? Los análisis anteriores del principio bíblico nos han llevado gradualmente a esto, teniendo en cuenta el estado de la originaria gratuidad del hombre en la existencia y en la gracia, que fue el estado de inocencia y de justicia originarias. La carta a los Efesios nos impulsa a acercarnos a esta situación, o sea, al estado del hombre antes del pecado original, desde el punto de vista del misterio escondido desde la eternidad en Dios. Efectivamente, leemos en las primeras frases de la carta que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad. Efesios 1, del 3 al 4. La carta a los Efesios abre ante nosotros el mundo sobrenatural del misterio eterno, de los designios eternos de Dios Padre respecto al hombre. Estos designios preceden a la creación del mundo, por lo tanto, también a la creación del hombre. Al mismo tiempo, estos designios divinos comienzan a realizarse ya en toda la realidad de la creación. Si al misterio de la creación pertenece también el estado de la inocencia originaria del hombre creado, como varón y mujer, a imagen de Dios, esto significa que el don primordial otorgado al hombre por parte de Dios incluía en sí ya el fruto de la elección, del que leemos en la carta a los Efesios. Nos eligió para que fuésemos santos
e inmaculados ante Él. Efesios 1:4. Precisamente esto parece poner de relieve las palabras del libro del Génesis, cuando el Creador, Elohim, encuentra en el hombre, varón y mujer, al aparecer ante Él, un bien digno de complacencia. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1:31. Solo después del pecado, después de la ruptura de la alianza originaria con el Creador, el hombre siente necesidad de esconderse del Señor Dios. Te he oído en el jardín, y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. Génesis 3:10. En cambio, antes del pecado, el hombre llevaba en su alma el fruto de la elección eterna en Cristo, Hijo eterno del Padre. Mediante la gracia de esta elección, el hombre, varón y mujer, era santo e inmaculado ante Dios. Esa primordial u originaria santidad y pureza se expresaba también en el hecho de que, aunque los dos estuviesen desnudos, no se avergonzaban de ello. Génesis 2:25. Como ya hemos tratado de poner de relieve en los análisis anteriores. Confrontando el testimonio del principio, referido en los primeros capítulos del libro del Génesis, con el testimonio de la carta a los Efesios, hay que deducir que la realidad de la creación del hombre estaba ya impregnada por la perenne elección del hombre en Cristo, llamada a la santidad a través de la gracia de adopción como hijos, que, como dice Efesios 1 del 5 al 6, nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado. El hombre, varón y mujer, desde el principio, es hecho partícipe de este don sobrenatural. Esta gratificación ha sido dada en consideración a aquel que, desde la eternidad, era amado como hijo, aunque según las dimensiones del tiempo y de la historia, la gratificación haya precedido la encarnación de este Hijo amado y también a la redención que tenemos en Él por su sangre. Efesios 1:7. La redención debía convertirse en la fuente de la gratificación sobrenatural del hombre después del pecado y, en cierto sentido, a pesar del pecado. Esta gratificación sobrenatural, que tuvo lugar antes del pecado original, esto es, la gracia de la justicia y de la inocencia originarias, se realizó precisamente por relación a Él. Una gratificación que fue fruto de la elección del hombre en Cristo antes de los siglos. A ese único amado, incluso anticipando cronológicamente su venida en el cuerpo. En las dimensiones del misterio de la creación, la elección a la dignidad de la filiación adoptiva fue propia solo del primer Adán, es decir, del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como varón y mujer. ¿De qué modo se verifica en este contenido la relación del sacramento primordial? En el análisis del principio, del que hemos citado hace poco un pasaje. Dijimos, el sacramento como signo visible se constituye con el hombre, en cuanto cuerpo, mediante su visible masculinidad y feminidad. En efecto, el cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios, y ser así su signo. Este signo tiene además una eficacia propia, la inocencia originaria, unida a la experiencia del significado esponsal del cuerpo. Hace realmente que el hombre se sienta en su cuerpo de varón o de mujer sujeto de santidad. Se siente, y lo es desde el principio. La santidad conferida al hombre originariamente por parte del Creador pertenece a la realidad del sacramento de la creación. Las palabras del Génesis, el hombre se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne,
pronunciadas teniendo como fondo esta realidad originaria en sentido teológico, constituyen el matrimonio como parte integrante y, en cierto sentido, central del sacramento de la creación. Constituyen, o quizá mejor confirman sencillamente, el carácter de su origen. Según estas palabras, el matrimonio es sacramento en cuanto parte integral y diría punto central del sacramento de la creación. En este sentido, es sacramento primordial. La institución del matrimonio, según las palabras del Génesis 2:24, expresa no solo el comienzo de la fundamental comunidad humana, que, mediante la fuerza procreadora que le es propia, dice Génesis 1:28, procread y multiplicaos, sirve entonces para continuar la obra de la creación, pero al mismo tiempo expresa la iniciativa salvífica del Creador que corresponde a la elección eterna del hombre, de la que habla la carta a los Efesios. Esa iniciativa salvífica proviene de Dios Creador y su eficacia en el estado de la inocencia originaria. En este estado, ya desde el acto de la creación del hombre, fructificó su eterna elección en Cristo. De este modo, hay que reconocer que el sacramento originario de la creación toma su eficacia del Hijo amado. Confrontemos Efesios 1:6, donde se habla de la gracia que nos otorgó en su Hijo amado. Si luego se trata del matrimonio, se puede deducir que, instituido en el contexto del sacramento de la creación en su globalidad, o sea, en el estado de la inocencia originaria, debía servir no solo para prolongar la obra de la creación, o sea, de la procreación, sino también para extender sobre las posteriores generaciones de los hombres el mismo sacramento de la creación, es decir, los frutos sobrenaturales de la elección eterna del hombre por parte del Padre en el Hijo eterno. Esos frutos con los que el hombre ha sido gratificado por Dios en el acto mismo de la creación. La carta a los Efesios parece autorizarnos a entender de este modo el libro del Génesis y la verdad sobre el principio del hombre y del matrimonio que allí se contiene. Hasta aquí la catequesis 97 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 6 de octubre de 1982. El matrimonio, sacramento, a la luz de la doctrina paulina expresada en la carta a los Efesios. El matrimonio parte integrante del sacramento de la creación.